Bueno, señores, a continuación vamos a ver, eh, vamos a hacer un ejemplo con unos argumentos por los cuales podemos evaluar, digamos que una controladora. Entonces, para hablar, vamos a hablar primero de esta moto. Esto es una moto de la línea eléctrica, del importador colombiano, que pues ya como que no está importando motos o han cerrado muchos almacenes. Entonces, esta moto actualmente tiene un motor de 500 watts. Esta es la controladora que trae. Entonces, aquí podemos ver, es una controladora 60 voltios, motor de 120 grados, 23 amperios, tiene una descarga de hasta 52 voltios. Realmente es un rango muy alto. Para bajar de 60 a 52 se está desaprovechando demasiado la batería con una controladora de estas, aparte de que la potencia es muy mínima para un motor de 500 watts. Entonces, esta es la controladora que trae esta moto. Vamos a tener en cuenta especialmente las conexiones y un punto muy importante que es muy indispensable, y es aquí. Esta controladora no permite tener control de la temperatura del motor. Ninguna de las controladoras que son así lo permiten. Entonces ya tenemos aquí un punto como de desventaja. 60 voltios, 23 amperios, 52 voltios de descarga. Aquí tenemos esta ya es marca Kaikes, esta es de 60, trabaja 48, o sea que puede trabajarse con 4 baterías, 30 amperios, motor de 120 grados. Ya tenemos una diferencia buena. Y bueno, no nos dice hasta dónde descarga, pero bueno, si trabaja de 48 a 60, tiene una descarga buena. Miramos las conexiones y aquí vemos que pues se repiten las mismas conexiones de la otra. Pues en cuanto a los tipos de conector, este es el conector de los sensores de motor, y aquí vemos que no tiene medidor de temperatura. Las conexiones tradicionales, que podríamos decir que son las que se conocen. Tenemos esta tercera, también línea económica. Esta es a 60 voltios, permite una descarga 52, estamos repitiendo lo de la primera, pero ya esta es de 35 amperios y motor de 120 grados. Entonces, esta pues está superando a esas dos. Y aquí vemos que se repiten los mismos conexiones, y aquí tenemos que efectivamente estas las conexiones de los sensores de motor. No hay control de temperatura de motor, o sea que por ese lado estamos perdiendo, ya que es un punto muy importante que se le pueda tener control de temperatura al motor, pues para evitar dañarlo. Entonces seguimos con una de mucho más categoría. Ya estamos hablando de una Botol, en este caso una M100. Las conexiones, bueno, Botol M100, esta aquí dice que es de 80 amperios de salida, 120 grados, y trabaja en el rango 72 voltios, o sea que esta controladora ya nos permite hasta 90 voltios. Entonces aquí miramos las conexiones. Esta pues a diferencia de las otras ya trae la conexión de los sensores de motor con parche impermeable, pero no tiene medidor de temperatura, o sea que hasta ahí ya tenemos un punto de desventaja. Las conexiones son iguales a las otras conexiones. Estos son pachas o conectores genéricos, universales. Esta controladora es programable por PC. En un video anterior yo decía que dije equivocadamente, yo no sé por qué se me pegó, y dije pues que por Bluetooth. No, estas controladoras solo se pueden programar por computador, y tienen muy buenas funciones. Tienen incluso sistema antideslizante, tienen ayudante de parqueo, es decir que cuando la moto está encendida y usted mueve la moto sin acelerar, ella le ayuda a ejercer movimiento. No es que ella salga corriendo, no, sino que ella hace un movimiento y usted va a sentir que la moto se siente más liviana. Entonces eso tiene esta moto, esta controladora, aparte que tiene más funciones de programación, lo que es la aceleración, el fluxing, los amperios. Entonces esto es una controladora Botol. No tiene medidor de temperatura para el motor, y no las conexiones son las mismas. Entonces aquí ya tenemos esta Yuyankin
que esta ya es mucho más grande. Esta es de onda cuadrada, todas las que hemos visto hasta el momento son senoidal. Esta es de 100 amperios, trabaja desde 41 voltios. Pues aquí no nos va a decir que hace 72 voltios. Aquí no nos va a decir que si es a motores de 60 o 120 grados, porque esta controladora es programable y permite ambos tipos de motor, de 120 y 60 grados. Y aquí vemos las conexiones y efectivamente encontramos que pues también tiene en la parte de los sensores conector impermeable, pero tampoco tiene para medir la temperatura del motor. Tiene su sistema de programación solamente por Bluetooth, y las otras conexiones son pachas universal, genéricas. No hay nada diferente hasta ahí, aparte de que es programable y tiene muchas cosas. Ya aquí estamos hablando de una controladora Kelly. Aquí es donde la controladora Kelly entra a pasar por encima de las otras controladoras, por decirlo así. Entonces, como primera particularidad, vamos a mirar aquí las conexiones. Ya estos son conectores impermeables, prácticamente todo. Este es el sistema de conexión al computador. Aquí también se le puede conectar un Bluetooth. Entonces, este es el Bluetooth que se le puede conectar acá. Y en este mismo puerto se le conecta también un cable para PC, RS232. Aquí ya al conectarlo y estar encendida podemos conectarnos con un computador o un aplicativo y poder cambiar las programaciones que se pueden hacer. Entonces volvemos al tema. Todas las conexiones, mire, son por conectores impermeables, pero no quiere decir de que ella venga con esto y que resulta que nos deje encartados porque no traiga lo que conecta acá. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tiene esta en particularidad? Esta controladora, que es mucho más pequeña que estas dos grandes, o que con esta se da la mano, ya tiene medición de temperatura. Esta es la conexión de los sensores de motor. Aquí están los colores amarillo, verde, azul. La entrada de voltaje, negativo, positivo, y este cable del medio es el que se encargaría de monitorear la temperatura del motor. Fíjese hasta dónde ya tenemos una diferencia con esta controladora. Aquí la podemos ver. Esto es una controladora de 24 voltios y es real. Esta controladora, si le conectamos digamos ya a 30 voltios con un buen amperaje, ella funciona. No nos va a dar una gran velocidad, pero funciona. Y en el rango de 72, o sea que desde aquí para arriba usted la puede usar 48, 60, 72, o sea 4, 5, 6 baterías. Hablando de plomo o en litio, en litio 4 se puede subir hasta 90, pero pues obviamente hay que tener en cuenta los rangos que se trabajan con respecto a cargador y BMS, porque esos son los espacios que trabaja, pero esto permite hasta 90 voltios. Y aquí tenemos 200 amperios pico. Esta controladora es de 80 amperios. Ya comenzamos a ver una diferencia hasta ahí con respecto a todas. Ahora vamos a ver cómo es una controladora, en el caso de Kelly, nueva, que trae. Entonces aquí la tenemos, se la presento en caja, estamos desempacando. Aquí la tenemos, así de bonita es. Esta mirringa, mire que es todavía antes más pequeña que esta. Comparamos, mire, por todos lados más pequeña. Obviamente los cables son más delgados porque esta controladora ya es para un motor de menos capacidad que la otra. Bueno, entonces aquí decimos que igual trae sus conexiones impermeables. También ya nos permite medir la temperatura del motor. Mire, aquí está el conector. Este cablecito es el que nos permite hacerla y por el otro lado pues están los tres cables de sensores, el positivo como ya les había mostrado que es este, y este es el negativo, y la misma sistema, vean. El resto pues conexión impermeable, el puerto de programación tanto como por computador y Bluetooth. Entonces aquí la vemos nuevamente. También trabaja incluso 24 voltios, que quiere decir que yo le pongo una batería de 36 voltios y ella me va a trabajar, que no me va a dar una velocidad alta, pero sí va a trabajar. Podemos trabajar a 48, 60, 72, permite hasta 90 voltios, pero esta controladora da una potencia de hasta 120 amperios de pico. Esta controladora es de 55 amperios y hasta ahí
ya ninguna de estas tres controladoras se asemeja a esta mirringa. Miren, nomás en los amperios continuos las está dejando prácticamente arrumadas. Esta mirringa deja todas esas controladoras botadas. ¿Qué otra particularidad tiene? Que pues es programable, como ya les había dicho, permite muy buenas configuraciones, y aquí podemos ver lo que ya trae. Entonces, tenemos el cable de programación, no trajo el Bluetooth, pero pues así llegó, y tenemos los tres conectores que son los que van acá, y aparte de eso están los terminales, las láminas de latón. Estas son en níquel, se las presento, y aparte de eso trae todos los accesorios, desde los cauchos, ahí se pueden ver adentro. Vamos a sacar unos de aquí ahí para verlos. Esto es lo que se le introduce a los cables para evitar que no le entre agua ahí al sistema de conexión. Aparte de eso tiene los forros de la conexión, es decir, para cuando se encaja no le pueda entrar agua, y tiene estos protectores, porque estos son protectores. Algunos dirán, ¿esa vaina para qué? Esto tiene una función. Estos son protectores para evitar cuando los terminales salen acá y esto va adentro, a donde encaja. Entonces esto evita que los terminales al conectarse puedan cruzar y hacer contacto con el otro, y pues de una vez ahí tenemos un daño. Así es como viene una controladora Kelly. Esto es lo que la hace tan especial, y es ahí porque las otras marcas pues desafortunadamente no se igualan a esta controladora, porque pues esta marca va muy por encima de las demás en cuanto a eficiencia, manejo del voltaje. Ninguna de esas controladoras lo supera. Por ahí las que se acercan son estas dos, la Botoy y la Yuyankin, pero de resto esas controladoras están todavía muy por encima, a pesar de que estas controladoras, por ejemplo, esta controladora en la programación del computador no tiene el asistente de parqueo, pero sí tiene sistema antideslizante. Entonces hasta ahí lo podemos ver, y esta es la controladora que le vamos a instalar a esta motico. La anterior se encontraba aquí, ahora esta es la que va a tener, y vamos a ver cómo es el comportamiento de esta moto con esta controladora. Y esto es lo que se le está instalando a un motor de 500 watts, con el cual vamos a lograr que el motor nos dé su máximo desempeño, y obviamente vamos a lograr un mejor rendimiento en la batería, teniendo en cuenta los rangos que tiene esto de voltaje, y adicional que podemos hacer un mejor uso del ciclo de carga-descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya tengamos que cargar, prácticamente la batería ha logrado su límite, o el punto al cual debemos ya entrar a cargar, no como en el caso de la que tenía, que es que queda con un rango demasiado alto. Esto sí, ya le vamos a dar un mejor provecho a las baterías. Entonces, señores, esas son las razones por las cuales para algunas personas, perdónenme que lo diga, a mí me dicen, se me quemó la controladora. Yo le digo, no, póngale esta controladora, en el caso pues digamos una Kelly. Y cuando se habla de precios, eso asusta más de uno, asusta, créanme que eso. Y la gente pues prefiere irse por una controladora de estas. A esta moto, yo les comento, esta moto ya le habían cambiado la controladora, esto ya se lo habían reemplazado, y toca volverlo a reemplazar porque esta controladora ya sacó la mano. ¿Por qué? Porque es que es una controladora de muy baja capacidad, aparte de que no nos está dando realmente una buena condición de manejo a la hora de hacer uso de la carga y de los ciclos de la batería. Entonces, señores, les presento la controladora Kelly. Esta es una mirringa de controladora, y eso que hay unas más pequeñitas, hay otras que son como la mitad de esto. Entonces, señores, esperemos ver funcionando ya muy pronto, instalada y andando la moto y haciéndole pruebas. Ya veníamos haciendo un ejemplo de esta controladora versus esta que acabé de retirar. Habíamos hablado de las conexiones y otras cosas. Entonces, como para tener en cuenta, mientras que esta controladora, que es la que tenía instalada, tiene una potencia de hasta 23 amperios continuos,
dice que es a 60 voltios y a lo que nos descargaría la batería podría decir que la baja a 52, realmente es un rango muy reducido. Pues claro que la batería queda todavía con mucha carga y prácticamente se estarían desaprovechando los ciclos reales de la batería, y eso pues también ayuda o tiene mucho que ver con el rendimiento. Entonces aquí ya tenemos la controladora instalada, ya el circuito de la moto está acondicionado es para esta controladora. Ya esta controladora no se puede instalar, lo único que nos podemos conectar es escasamente los cables de entrada de energía, pero ya en cuanto a las funciones vamos a mirar qué diferencias hay. Entonces aquí podemos ver, mientras que antiguamente o anteriormente esta era la pacha de los sensores. Aquí están los tres sensores, cable positivo y negativo. En el caso de esta, mire todo lo que cambia. Esto es una pacha impermeable. Aquí me hace falta colocar el taponcito. Aquí entraría el sexto cable, que es el de medir la temperatura, el cual ya está acá porque la controladora lo trae. Entonces, siguiente tarea, apenas se tenga el sensor de temperatura, se le instala el motor y se le pasa un cable más similar a estos. Puede ser blanco o puede ser de este mismo color, pues para tener el orden. Entonces, como podemos ver, todo va cambiando y estas son las conexiones de las funciones. Otro punto que podemos aclarar a simple vista, podemos notar que le hemos habilitado todas las funciones a la controladora, que todas las funciones son que reversa, las tres velocidades, porque esta también tiene tres velocidades, o se puede dejar sin a una sola marcha, pero entonces ya no nos va a dar el 100%, ya se acomoda en un rango. ¿Qué otra cosa? Entonces aquí la tenemos conectada con la computadora. Vamos a mirar la controladora y aquí perfectamente podemos decir cuál es la controladora. Vamos a taparle aquí como para que se vea. Esto es una controladora Kelly. Dice que da una potencia de hasta 120 amperios, que trabaja en el rango desde 24 voltios reales hasta 72, que querría decir que si trabajamos a 6 baterías de plomo, pero realmente esto aguanta hasta 90 voltios. Entonces vamos a terminar de programarla, porque ahí ya está instalada, pero el proceso final lo tenemos que dar es mandando a identificar el ángulo o mandando a reconocer la controladora, el motor. Entonces para eso nos acercamos al computador, teniendo en cuenta que ya la controladora está conectada, y aquí podemos ver, este es el monitor de la controladora, perdón, del programa en el computador. En el monitor aquí es donde nos muestra los códigos de error, y aquí podemos ver la configuración. Por lo menos esta es la temperatura, la potencia cuando va subiendo la temperatura. Esto es para cuando ya lo tenga instalado. Entonces cuando la controladora detecte que el motor alcanza los 100 grados, va a reducir la potencia al 50%. Esto quiere decir potencia al llegar a la temperatura de 50 grados nos va a reducir la potencia al 50%. Esto es para programar sensores, pero estos sensores no se están trabajando. Entonces aquí en esta parte vamos a ordenarle identificar el ángulo y nos vamos a mirar el motor. Entonces para eso, mira, aquí nos dice que ya eso está listo. Ya le hemos hecho otras programaciones, pero eso por ahora no lo vamos a ver. Ahorita les mostraré otras cositas que ya tiene. Entonces nos vamos para allá y apagamos el sistema. Esperamos unos minutos, o perdón, unos segundos, y vamos a ver que ahorita en el próximo encendido el motor va a comenzar a tener unos movimientos. Ahí damos encendido
Como lo pueden ver, la controladora comienza a hacer unos movimientos mínimos. Ahí lo pueden notar. Lo que está haciendo ahí la controladora es identificando la posición del motor y acondicionando, por decirlo así, el orden de marcha o el giro. Ella misma lo hace, uno no tiene que ponerse a buscarle ni nada. Luego de unos segundos, cuando ella ya termine de hacer todo, se va a quedar quieta. Al parecer ya lo hizo. Entonces aquí nos muestra el destelleo del botón rojo, que quiere decir de que ya terminó el proceso. Entonces apagamos la controladora, volvemos a prender y ya no nos muestra la señal que nos estaba dando por el bombillo rojo, sino solamente prende el bombillo verde. Nos acercamos al programa y aquí abrimos. Si todo salió bien y ha cambiado la identificación de ángulo y se para en este rango, que es lo que nos está explicando acá el programa. Entonces eso hasta ahí. Entonces ya como para avanzar más en cuanto a las configuraciones, por lo menos mire, aquí tiene el sistema de crucero, aquí tiene el sistema antialarma, el sistema antideslizante que está activo, y una de las funciones, por ejemplo, si en un dado caso la controladora ahorita digamos que me identificó el motor pero en sentido contrario, entonces yo aquí le puedo cambiar la dirección de giro del motor. Esto es para seleccionar los tipos de sensores. Esto es para seleccionar cómo quiero trabajar con respecto a las velocidades. Este es para yo acondicionarme para las 3 velocidades. Y aquí configuro el rango de trabajo de las velocidades. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que la máxima velocidad me llegue al 100, que la velocidad media llegue al 75 y que la velocidad baja llegue hasta 60. Yo le puedo mermar más. Luego me dice que la velocidad de reversa me llega al 30%, entonces aquí lo tengo al 30%, y aquí como pueden ver hay más funciones, que el freno, que las velocidades, son varias cositas que esto tiene. Y aquí esto es un estado que pues esto muy poco se le mueve. La corriente dice que está al 50, ahí está bien porque esa es la potencia. Así que me acuerde. Aquí todo está, bueno, al parecer ya todo está terminado. Entonces, como para ejemplo, vamos a mirar qué ocurre si yo le desconecto los sensores. Entonces ahí podemos ver cómo en el programa, y eso sería lo mismo si estuviésemos con el dispositivo Bluetooth, que pues ya eso es con otro método. Entonces es un paso a paso, perdón, no es un paso a paso, sino es como una aclaración, una demostración de lo que nos permite la controladora Kelly y sus programaciones. Ya ahorita la vamos a ver funcionando. Eh, en otro aspecto, era lo que le decía, ella ya nos dice en la etiqueta que trabaja desde 24 hasta 72. Entonces mire que aquí claramente, si yo le llego a instalar un banco de baterías de 24 voltios, ella va a trabajar hasta los 18 voltios. No quiere decir de que nos va a arrojar potencia. Lo que ocurre es que ahí va a trabajar un rango bastante bajo en velocidad, pero ya funciona. Y aquí nos dice que va a trabajar hasta los 90 voltios. Esta es la referencia de la controladora que se instaló. Este es el máximo voltaje que ella nos soporta, hasta 90 voltios. Que quiere decir que si se le instala un banco en el IFEPO 4 que llega hasta 87.5, pues estaríamos casi al límite, pero esas son las capacidades de la controladora. Por ejemplo, aquí me dice
que la corriente está al 100%, que el límite de corriente de la batería está al 100%. Entonces ya una vez terminemos todo este proceso, vamos a verlo andando y podremos em, claramente ver el funcionamiento de esta controladora versus la otra controladora en cuanto al desempeño que va a tener el motor. Y prácticamente con esta controladora en primer velocidad estamos superando la controladora que tenía y estamos logrando una descarga más adecuada en cuanto a las baterías. Entonces vamos a ver el motor funcionando. Como pueden ver, ya lo identificó. Esa es la primera velocidad. Esa es la segunda velocidad. Y esa es la tercera velocidad. Ahí estaría trabajando el sistema de regenerativo. Como vemos la respuesta. Vamos a utilizar la reversa. Como podemos ver, todo está funcionando, pero vamos a hacer un ejemplo como más, una ampliación más detallada. En este momento la moto está trabajando a 60 voltios. ¿Qué pasa si le colocamos 72 voltios? Entonces ahí le acabamos de inyectar 72 voltios y vamos a ver el desempeño de ella si tuviera 6 baterías, no 5 baterías. Podemos notar que el motor, la controladora ya le dio más velocidad al motor, le dio más velocidad en segunda aún, y esa es tercera, y podemos ver cómo se ve la diferencia en RPM versus cuando estaba a menos batería. Eso como para tener claro. Y miremos el comportamiento del freno regenerativo. Esa es nuestra controladora. Ahí está funcionando. Ahí vamos a ver cómo el motor se frena al final sola, porque tiene activo el sistema antideslizante. Entonces con el sistema antideslizante lo que podemos notar es que si uno va a mover el motor no sigue girando, ella es frenada. Eso es mientras la controladora esté prendida. Cuando la controladora está apagada, ahí la apagamos y podemos ver que el motor gira normal. Entonces ese es un ejemplo de una controladora Kelly. En estos momentos se le ha instalado a una moto con motor de 500 watts. Ahí podemos ver otra vez está activa. Y ahora vamos a ver el comportamiento de la controladora en cuanto a las señales que nos arroja acá. Si dado un caso, digamos que llegase a presentar una falla en uno de los sensores, entonces descontamos la pacha de los sensores y automáticamente nos comienza a mostrar acá unos códigos de error que si tomamos en cuenta el orden de encendido, o sea los números, y miramos el código, pues nos va a decir que obviamente hay un error de sensor HAL. Lo conectamos, esperamos unos segundos a que la controladora reconozca y ya reconoció los sensores. Entonces ese es el ejemplo que quería mostrar. Sí, lamentablemente estas controladoras son algo costositas, no son nada baratas. Siempre es algo lo que hay que invertir, pero es una inversión muy buena en cuanto a todo lo que nos ofrece, empezando nomás con la opción de ya poderle acondicionar al motor el sensor de temperatura que tanto lo necesitan, porque es que no es que lo necesitan, es que es algo muy importante que ellas necesitan, y gracias a ese sensor de temperatura ya se va a poder evitar que la controladora, que llegue a fallar el motor, pues por darle uso y pues no tenemos un control de la temperatura. Entonces ahí podemos ver, esto es una controladora Kelly ya instalada. Una vez más hacemos ejemplo de las dos. Esta es la controladora que tenía, esta es más pequeña, pero su diseño, todo se le ve la diferencia. Es un poquito más pesada que esta, las conexiones pues que son bastante diferentes, cambia muchísimo. La controladora Kelly se puede decir que ella viene
con lo necesario realmente. Ella no trae un poco de conexiones, no como en el caso de esta, que si yo me acuerdo en el caso de esta, por lo menos esto no se está usando, así que me acuerde, esto no se está usando, estos dos cables tampoco se están usando, esto tampoco se está usando, ni esto se está usando, este sí se usa, este tampoco se usa, este sí se usa, de aquí para allá prácticamente todos se usan. Entonces fíjese que se podría decir que esto lo paga el cliente cuando compra o compra la controladora, cuando compra la moto, compra la controladora, pero esto ¿de qué nos va a servir? De nada. Mientras que esta trae solamente lo necesario y realmente lo que va a utilizar. Y aquí podemos ver el ramal que sale, lo que conecta la controladora y estamos viendo de que están habilitadas todas las funciones a excepción de la temperatura de motor, porque el motor en estos momentos no lo tiene, que aquí no lo tiene hasta numerado. Entonces, siguiente tarea, veremos la moto haciendo su respectivo recorrido y pues lástima que no tengamos una de las mismas para ponerlas a andar, confrontarlas, poderla confrontar directamente con otra, pues para que se vea más claro el desempeño, el cambio tan drástico que hay pues al ya trabajar con una controladora de estas y la moto pues como viene, que ahí sí podríamos, pero de todas maneras para quienes tienen este tipo de moto, esto es una moto de la importadora eléctrica, esto es una Bless, motor 500 watts, entonces ahí se las dejo, señor. Seguimos con el video a continuación, entonces ya sería cómo es el funcionamiento de ella en terreno, la varemos andando y pues esperemos a ver qué tanto les agrade y pues espero que también la gente vea que es una inversión que vale la pena, porque esa es la idea. Aquí no recomendamos elementos ni repuestos que no les representen una inversión justa. Aquí lo que no hacemos es hacerle invertir al cliente dinero en repuestos o elementos que realmente no valgan la pena. Entonces aquí nuestro cliente invirtió y seguiremos entonces con el video ya andando.